La Catedral de San Miguel de Allende dominaba la plaza principal como manifestación física del poder eclesiástico, que se había mantenido prácticamente intacto tras siglos de cambio político. Sus torres neogóticas se elevaban 60 metros hacia el cielo de Chihuahua como dedos que apuntaban al cielo, y que el padre Sebastián Orozco y Castillo invocaba constantemente en sus sermones como prueba del favor divino sobre su iglesia, sobre su posición, sobre sí mismo. Era la mañana del domingo 3 de noviembre de 1915, y la catedral estaba repleta de fieles para la misa de 10. No porque todos fueran particularmente devotos, sino porque en un pueblo pequeño como San Miguel, la ausencia de la misa dominical era notada, comentada y a menudo castigada mediante la exclusión social o, en casos más graves, porque el padre Sebastián usaba una considerable influencia política para dificultar la vida a quienes se atrevían a desafiar la autoridad eclesiástica que ejercía con un celo que rayaba en el fanatismo. El padre Sebastián tenía 54 años y cada uno de ellos los había pasado dentro de la estructura de la iglesia. Hijo de una familia adinerada, con tradiciones clericales que se remontaban a la época colonial, fue enviado al seminario a los 12 años no por vocación espiritual, sino por ser el segundo hijo, y la primogenitura significaba que el hermano mayor heredaría las propiedades familiares, mientras que él heredaría un puesto en la iglesia. Había ascendido sistemáticamente en la jerarquía, no por santidad ni devoción pastoral, sino por sus conexiones políticas, su capacidad para recaudar fondos entre feligreses adinerados, y su disposición a usar el púlpito para fortalecer el orden social existente, predicando que la pobreza era una prueba divina que los pobres debían aceptar con humildad, mientras que la riqueza era una bendición divina que los ricos obtenían mediante virtudes superiores. Era una teología conveniente para la élite que lo apoyaba económicamente, y a la que él, a su vez, apoyaba mediante la legitimación espiritual de sus privilegios. Físicamente, el padre Sebastián era un hombre imponente, alto, de unos 1,90 metros, con una postura erguida que cultivaba conscientemente porque entendía que la apariencia importaba tanto como la sustancia para mantener la autoridad. Vestía una sotana de alta calidad hecha de tela importada en lugar del algodón común que usaban la mayoría de los sacerdotes. Zapatos italianos lustrados que relucían incluso en la penumbra de la catedral, y un anillo episcopal adornado de oro y rubí que no tenía derecho a usar por no ser obispo, pero que usaba de todos modos porque le gustaba cómo impresionaba a los feligreses ignorantes que no distinguían entre los símbolos de los diferentes rangos clericales. Su rostro estaba carnoso por décadas de comer bien, mientras predicaba la virtud del ayuno, sus mejillas enrojecidas por el consumo de vino que justificaba como necesario para la salud, mientras condenaba el alcoholismo entre los pobres como debilidad moral. Sus ojos pequeños y calculadores evaluaban constantemente el valor de cada persona, no en términos espirituales, sino en términos de cuánto dinero tenían o cuánto poder político ejercían. Aquella mañana de domingo en particular, el padre Sebastián estaba especialmente emocionado porque tenía un anuncio importante que hacer después de la misa. Durante la semana, había recibido la visita de un representante de un general federal que controlaba la región, quien le ofreció una generosa contribución a la catedral, 5,000 pesos, una suma astronómica, a cambio de que el sacerdote usara su influencia para desalentar el apoyo local a los revolucionarios, en particular a Pancho Villa, cuyas fuerzas se acercaban a la región. El padre Sebastián había aceptado con entusiasmo porque odiaba a los revolucionarios, con una pasión que superaba incluso su codicia. Representaban el desorden, un desafío a la jerarquía establecida,
una amenaza para un sistema donde la Iglesia y la élite gobernaban y todos los demás obedecían. Y Villa, en especial, un ex bandido prácticamente analfabeto, un hombre de los orígenes más bajos imaginables, era una abominación, una obscena inversión del orden natural donde los superiores natos gobernaban y los inferiores servían. Entonces, cuando llegó la hora del sermón, el padre Sebastián se lanzó a la denuncia que había estado preparando con tanto esmero. «Mis queridos hijos en Cristo», comenzó, su voz resonando por la catedral con la autoridad de un hombre acostumbrado a ser escuchado y obedecido. «Vivimos tiempos peligrosos. Fuerzas del desorden y la anarquía amenazan las estructuras que Dios, en su infinita sabiduría, estableció para gobernar la sociedad humana. Hombres sin educación, sin moral, sin respeto a la sagrada autoridad de la Iglesia, creen que pueden construir un mundo nuevo mediante la violencia y la destrucción. Pero yo les digo, no hay mundo nuevo posible sin Dios, sin la Iglesia, sin respeto a las jerarquías que Él ordenó». La congregación escuchaba en silencio. Algunos asentían en señal de acuerdo, generalmente los miembros más ricos, mientras otros miraban incómodos porque sabían exactamente de quién estaba hablando el sacerdote y sabían que muchos en San Miguel simpatizaban en secreto con los revolucionarios, aunque no se atrevieran a decirlo públicamente. «Este hombre, Villa», continuó el padre Sebastián alzando la voz, «a quien algunos erróneamente llaman general, a quien otros ingenuamente ven como un libertador, ¿quién es? Es un bandido, un ladrón, un asesino que mata en nombre de la justicia, pero solo sirve a su propia ambición. Y peor aún, es enemigo de la Santa Madre Iglesia. Cierra iglesias, expulsa sacerdotes, roba bienes sagrados que generaciones de fieles han donado para la gloria de Dios». Era una exageración. Villa tenía problemas con ciertos sacerdotes que apoyaban a los federales, pero no eran sistemáticamente antieclesiásticos. Pero el padre Sebastián nunca permitió que los hechos interfirieran con una retórica eficaz. «Por lo tanto les digo», concluyó el sacerdote con dramatismo, «que cualquiera en esta comunidad que apoye a Villa, que ayude a sus fuerzas, que incluso hable bien de él, esa persona está en pecado mortal, esa persona está excomulgada de la Iglesia, esa persona será condenada a la condenación eterna. Yo, como representante de Dios en esta parroquia, lo declaro con la plena autoridad del santo oficio que ostento». Fue una amenaza extraordinaria, un abuso flagrante de poder, porque un párroco individual no tenía autoridad para excomulgar a nadie, solo los obispos podían hacerlo formalmente. Pero el padre Sebastián apostaba a que los feligreses no lo sabían, que el miedo a la condenación sería suficiente para silenciar cualquier simpatía revolucionaria. Y justo en medio de esta proclamación triunfal, las puertas principales de la catedral se abrieron con un estruendo que resonó en el espacio de piedra como un trueno. Pancho Villa entró, acompañado de 20 dorados, todos armados, pero sorprendentemente con sus armas enfundadas en lugar de desenfundadas. Caminaron por la nave central en una formación que era a la vez militar y casi procesional, con las botas golpeando el suelo de piedra al unísono, hasta que se detuvieron a unos 5 metros del altar, donde el padre Sebastián permanecía inmóvil en medio de un gesto dramático, con el brazo aún en alto, apuntando al cielo, la boca aún abierta por una palabra que no había terminado. Villa observó al sacerdote durante un largo rato, con una expresión completamente indescifrable. La congregación permanecía en absoluto silencio. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Algunos se persignaban rápidamente, como si eso los protegiera de la violencia que sin duda se avecinaba. Pero Villa no desenfundó su arma. En cambio, hizo algo completamente inesperado. Se arrodilló,
se arrodilló allí, en la nave lateral de la catedral, se quitó el sombrero, inclinó la cabeza y permaneció así unos 30 segundos en completo silencio. Luego se levantó, se volvió hacia la congregación y habló no en voz alta, sino con una autoridad serena que se oía con la misma claridad que los gritos del padre Sebastián. «Le pido disculpas por interrumpir el servicio sagrado», dijo Villa, y su cortesía fue de alguna manera más inquietante que si hubiera entrado gritando amenazas. «No le falto el respeto a Dios ni a la verdadera fe. Mi madre era una mujer devota que me enseñó a rezar antes de enseñarme a leer. Moriré con el rosario en la mano cuando llegue mi hora». Se volvió hacia el padre Sebastián. «Pero escuché un sermón interesante mientras estaba afuera, un sermón sobre cómo soy enemigo de la Iglesia, sobre cómo cualquiera que me apoye está en pecado mortal, y pensé que quizás mi padre y yo deberíamos tener una conversación al respecto. Tú profanas la casa de Dios con tu presencia», logró decir el padre Sebastián, aunque su voz delataba un temblor que no pudo reprimir por completo. «Vete de inmediato o sufrirás la ira divina. La ira divina es responsabilidad de Dios, no tuya», dijo Villa con calma. «Y sospecho que Dios tiene más paciencia que tú. Pero hagamos una prueba. Dices que representas a Dios, que hablas con su autoridad, que puedes condenar almas. Afirmaciones impresionantes. Así que veamos si Dios realmente te apoya en lo que dices». Le hizo un gesto a uno de sus hombres, quien trajo un libro grande, un registro parroquial que, evidentemente, habían adquirido en la oficina de la iglesia, probablemente a través de un sacristán o secretario simpatizante de los revolucionarios. Villa lo abrió por la página marcada. «Este registro», dijo Villa, alzando la voz para que toda la congregación pudiera oírlo, «documenta las donaciones a la iglesia durante los últimos 10 años. Muy interesante. Aquí veo que la viuda María González, que lava ropa para sobrevivir, dona 2 pesos al mes, 24 pesos al año de una mujer que probablemente gana 60 pesos en total en un buen año. Aquí veo que el agricultor don Carlos Ruiz, dueño de 3.000 hectáreas y 200 cabezas de ganado, dona 50 pesos al año. Así que una mujer que apenas sobrevive dona proporcionalmente 10 veces más que un hombre rico. Las donaciones son voluntarias», protestó el padre Sebastián. «Cada uno da según su conciencia, según la presión que apliques», interrumpió Villa, «porque aquí, en los márgenes, veo anotaciones de tu puño y letra, junto al nombre de María González, fiel devota, ejemplo para los demás. Junto al nombre de don Carlos, generoso donante, merece un reconocimiento especial. Elogias a los pobres que lo dan todo y a los ricos que dan migajas. ¿Por qué? Porque los ricos tienen un poder que no quieres ofender, mientras que los pobres solo tienen una devoción que puedes explotar». Hojeó las páginas. «Pero más interesante es esta sección. Gastos parroquiales. Veamos. Reparación del techo de la iglesia. 2.000 pesos. Solo que hablé con el carpintero que hizo el trabajo y recibió 800 pesos. ¿A dónde fueron los 1.200 restantes? Aquí. Vino sacramental. 300 pesos al año. ¿300 pesos en vino? ¿Cuánto vino usa en misa? ¿O cuánto bebe en privado mientras predica la templanza? Son asuntos administrativos complejos que no puedes entender», dijo el padre Sebastián, con la voz alzada por el pánico. «No puedes simplemente examinar los libros sagrados de la iglesia y... Puedo, cuando los libros muestran el robo sistemático de donaciones a los fieles», dijo Villa. «Puedo cuando un hombre de Dios vive en una casa de 10 habitaciones con sirvientes, mientras los feligreses que financian su estilo de vida comen tortillas secas. Puedo cuando un sacerdote que predica sobre el pecado de la avaricia tiene 20.000 pesos escondidos en una cuenta bancaria en la Ciudad de México». Sacó un documento de su bolsillo. «Extracto bancario, obtenido del banco cuando nos apropiamos de los archivos del gobierno.
20.300 pesos a nombre de Sebastián Orozco y Castillo. ¿Cuánto tiempo tardó en robar tanto? 10 años, 15. La congregación murmuraba ahora, la conmoción y la ira empezaban a trascender el miedo. María González, la lavandera viuda que Villa había mencionado, estaba en la cuarta fila temblando. 20.000 pesos, dijo con la voz quebrada. Yo me salto comidas para llegar a fin de mes con 2 pesos al mes. Mis hijos usan ropa remendada. ¿Y tú tienes 20.000 pesos? ¡Silencio!, ordenó el padre Sebastián, pero la autoridad que normalmente exigía obediencia inmediata se estaba evaporando. No lo entienden. Estos ahorros son para el futuro de la iglesia, para tu cómoda jubilación, dijo Villa. Ya lo tengo todo pensado, padre. Planea transferir dinero a España cuando seas demasiado viejo para seguir robando aquí. Para vivir tus últimos años cómodamente en un país donde nadie sabe qué fortuna se construyó a costa de los pobres. Cerró sus libros y los dejó a un lado. Pero aquí está la parte más interesante. Esta mañana declaraste que cualquiera que me apoye está en pecado mortal y excomulgado. Usaste la autoridad de Dios para amenazar a la gente. Así que veamos si Dios realmente está de tu lado. Villa se volvió hacia la congregación. ¿Cuántos donaron a esta iglesia el año pasado? Casi todas las manos se levantaron lentamente. ¿Y cuántos sienten que el padre Sebastián utilizó sus donaciones honestamente para fines sagrados en lugar de para enriquecimiento personal? Ninguna mano quedó levantada. Villa se volvió hacia el sacerdote. Parece que ha perdido la confianza del rebaño. Y sin confianza, ¿qué autoridad tiene? Sin autoridad moral, ¿qué poder tiene excepto el miedo que inspira? Y ese miedo, a ver si persiste. Alzó la voz para dirigirse a toda la congregación. Declaro que el padre Sebastián Orozco y Castillo ya no representa a la Iglesia Católica en San Miguel de Allende. No hablo como enemigo de la Iglesia, sino como católico que cree que la Iglesia merece mejores servidores que ladrones con sotana. He telegrafiado al obispo de Chihuahua informándole de las pruebas de corrupción. Hasta que el obispo envíe un sustituto, la parroquia permanecerá sin sacerdote. Las misas podrán ser celebradas por un sacerdote itinerante de un pueblo vecino, y en cuanto a Sebastián, miró directamente al sacerdote, que ahora temblaba visiblemente. Puede llevarse una maleta con ropa, nada más. 20.000 pesos en el banco, confiscados, serán devueltos a esta comunidad a través de un fondo que estableceré para feligreses necesitados. La casa que ocupa es propiedad de la iglesia, así que no es suya. Puede irse ahora o ser escoltado por mis hombres. La decisión es suya. «¡No pueden hacer esto!», gritó el padre Sebastián, desmoronándose toda su dignidad. «Me ordenó el obispo. Solo un obispo puede destituirme. No son más que un matón sin autoridad para...» «Tengo la autoridad de 50.000 soldados», dijo Villa con calma. «Tengo la autoridad de las personas en esta sala que donaron el dinero que usted robó. Y tengo la autoridad moral para no ser un ladrón hipócrita que usa a Dios como excusa para robar a los pobres. Ahora, váyase antes de que pierda los estribos y decida que es apropiada una justicia más severa». 2 soldados vestidos de oro dieron un paso al frente, con las manos apoyadas en las armas. El padre Sebastián miró a su alrededor desesperado, buscando apoyo, alguien que lo defendiera. Pero la congregación, gente a la que había predicado durante 15 años, gente cuyas confesiones había escuchado, cuyos bebés había bautizado, cuyos matrimonios había bendecido, le devolvió la mirada con expresiones que iban desde la satisfacción, al ver al opresor finalmente enfrentar las consecuencias, hasta la simple y fría indiferencia. «¿Van a permitir que esto suceda?», les suplicó el sacerdote. «¿Van a permitir que se cometa un sacrilegio? ¿Que un hombre armado deponga a un sacerdote consagrado?». María González, una lavandera viuda, volvió a hablar.
Te despojaste de tu cargo cuando nos robaste el dinero, cuando tomaste donaciones que eran para Dios y las usaste para vivir como un rico mientras predicabas que nuestra pobreza era la voluntad de Dios. El general Villa no está cometiendo ningún sacrilegio. Está poniendo fin a esto. Fue el golpe de gracia. El padre Sebastián, ante el rechazo de quienes había ejercido poder durante tanto tiempo, se desplomó por completo. Se quitó la sotana allí mismo, un gesto desesperado de quien intentaba conservar al menos un símbolo de estatus. Pero Villa le indicó a Dorado que la tomara. La sotana se queda. Es propiedad de la iglesia, no tuya. Sal con la ropa que llevas debajo. Y así, el padre Sebastián Orozco y Castillo abandonó la catedral que había gobernado durante 15 años, vestido solo con camisa y pantalones sencillos, sin sotana, sin anillo, sin símbolos de autoridad, reducido a un hombre común. No, peor que un hombre común. Porque un hombre común no soportaba la vergüenza de ser expuesto públicamente como ladrón e hipócrita. La congregación lo observó en silencio mientras se marchaba, sin ofrecer una palabra de consuelo ni un gesto de apoyo, todos asimilando la velocidad con la que el poder absoluto se había evaporado al quedar al descubierto los cimientos del fraude. Villa se quedó después de que el sacerdote se fuera, dirigiéndose a la congregación por última vez. Pido disculpas por profanar el espacio sagrado con la confrontación. Pero a veces el mal que usa la santidad como disfraz debe ser expuesto en el lugar más sagrado para que todos puedan ver el contraste entre lo que profesa ser y lo que realmente es. Hizo una pausa. La Iglesia Católica es una institución importante y la fe es preciosa. Pero la Iglesia está hecha de hombres, y los hombres pueden ser corruptos. Cuando lo son, el deber de los fieles, y sí, incluso de los revolucionarios que luchan por la justicia, es desafiarlos. No desafiar a Dios, sino desafiar a quienes usan el nombre de Dios con fines egoístas. Se arrodilló nuevamente, hizo la señal de la cruz, luego se levantó y se fue con sus vestimentas, dejando a la congregación en un estado de shock colectivo, procesando lo que acababan de presenciar. En los días siguientes, la historia corrió como la pólvora. Cómo Villa había entrado en la catedral, desenmascarado a un sacerdote corrupto y lo había destituido sin violencia, pero con total humillación. Las versiones variaban. En algunas, el sacerdote intentó atacar a Villa y fue desarmado. En otras, Villa encontró aún más dinero escondido. En otras, toda la congregación se rebeló y expulsó físicamente al sacerdote, pero la esencia permaneció. El sacerdote que se creía superior a Villa por su posición eclesiástica descubrió que una posición sin integridad es un castillo de arena que se derrumba ante la ola de la verdad. El obispo de Chihuahua, ante la evidencia de que Villa había enviado otra carta pública explicando la situación, no tuvo más remedio que confirmar la destitución del padre Sebastián. Se realizó una investigación formal que reveló aún más irregularidades. El padre Sebastián fue oficialmente destituido, retirado del sacerdocio, en diciembre de 1915. Un castigo inusual que requería la aprobación de Roma, pero que la evidencia de una extensa corrupción hizo inevitable. Y el padre Sebastián intentó ir a la Ciudad de México, pero la historia se le adelantó. Nadie quería contratar a un ex sacerdote conocido por robar a los feligreses. Intentó usar sus conexiones familiares, pero su familia, avergonzada por la deshonra, se distanció de él. Terminó trabajando como oficinista en una oscura firma de contabilidad, viviendo en una pequeña habitación alquilada, solo y amargado, pasando los últimos 23 años de su vida. Murió en 1938, a los 77 años, repasando cómo todo se había derrumbado,
cómo el hombre al que había despreciado como un bandido ignorante lo había destruido no con violencia, sino mediante la meticulosa exposición de los pecados que había cometido al predicar sobre los pecados de los demás. María González, lavandera, fue una de las primeras en recibir ayuda del fondo que Villa creó con dinero confiscado. Recibió 100 pesos, 4 años de sus propias donaciones devueltas, que utilizó para comprar una lavadora mejor que le permitió ganar más y trabajar menos. Y cuando llegó el nuevo sacerdote, un joven de origen humilde que creía firmemente en los votos de pobreza, fue una de sus feligresas más fieles, pero nunca olvidó la lección de aquel domingo, que la autoridad religiosa no es absoluta, que incluso los hombres de sotana deben rendir cuentas, que a veces los defensores más improbables surgen de las fuentes más inesperadas. Cuando Villa fue asesinado en 1923, San Miguel celebró una misa conmemorativa, no oficialmente ordenada, sino organizada por la propia comunidad. María González estaba allí, ya con 63 años, y lloró sinceramente por el hombre a quien muchos retrataban como un bandido desalmado, pero que ella sabía que era diferente, porque lo había visto actuar en defensa de la fe genuina contra quienes la corrompían para beneficio propio. La historia del sacerdote que se creía superior a Villa se convirtió en una de las más recurrentes sobre el revolucionario, especialmente entre los católicos que intentaban reconciliar la fe con la realidad de que la Iglesia institucional se había aliado a menudo con los opresores. Demostró que Villa no era antirreligioso, sino antihipocresía, que respetaba la verdadera fe, pero despreciaba a quienes la utilizaban como instrumento de explotación. Años después, cuando los historiadores debatían la relación de Villa con la Iglesia, siempre citaban el incidente de San Miguel como un ejemplo de matices que las simples dicotomías no podían captar. Villa no era simplemente anti-iglesia, como afirmaban algunos sacerdotes, ni un defensor de la Iglesia, como afirmaban otros. Era un hombre que juzgaba a las personas por sus acciones más que por sus cargos, que veía a través de los símbolos de autoridad para evaluar el carácter desde abajo, que comprendía que a veces el mayor servicio a la religión era exponer a quienes la traicionaban desde dentro. Y la lección para el padre Sebastián, que aprendió demasiado tarde para salvarse, fue que la autoridad religiosa, como toda forma de autoridad, es tan fuerte como la integridad moral que la sustenta. Una sotana no hace santo a un hombre, un título no hace sabio a un hombre, e invocar el nombre de Dios mientras se roba en su nombre es una profanación más grave que la que cualquier revolucionario podría cometer entrando en una iglesia con armas. El día que el padre Sebastián creyó estar por encima de Villa fue el día que selló su destino, no por la excomunión con la que amenazó, sino por la exposición que merecía. Y la humillación fue ejemplar, porque fue pública, fue completa. Fue no violenta, pero absolutamente devastadora, y se basó no en la venganza, sino en la justicia. No una justicia perfecta, nunca perfecta, sino suficiente para transformar a la comunidad, para liberar a los feligreses del miedo que los mantenía en silencio sobre la corrupción que todos veían, pero nadie se atrevía a denunciar, para demostrar que incluso quienes llevan el manto de Dios deben responder ante Dios y ante el pueblo, y que cuando no lo hacen, a veces un revolucionario a caballo con una pistola al cinto es un instrumento de la justicia divina en lugar de una amenaza para ella. Fue una lección que el padre Sebastián nunca aceptó, muriendo amargado e impenitente, culpando a Villa por arruinarlo, en lugar de aceptar que se había arruinado a sí mismo durante décadas de robo e hipocresía. Pero fue una lección que muchos otros aprendieron.
feligreses que recuperaron su voz, sacerdotes que vieron las consecuencias de la corrupción e incluso el propio Villa, quien descubrió que a veces la victoria moral más importante no se logra con balas, sino simplemente diciendo la verdad de una manera innegable, donde no se puede ignorar ante un público que merece escucharla. Y tal vez ese, al final, fue el significado más profundo de la humillación ejemplar. No se trataba de destruir a un hombre, sino de enseñarle una lección a toda la comunidad. Una lección sobre el poder y la responsabilidad, sobre la fe y la hipocresía, sobre cómo desafiar a la autoridad injusta incluso cuando viene envuelta en símbolos sagrados que deberían exigir respeto, pero que, cuando se corrompen, aquellos que están oprimidos solo merecen exposición y rechazo.